Sean todos bienvenidos. Primero que nada, quiero agradecer a la Universidad Bicentenaria de Aragua y al comité organizador de la jornada de investigación por su atención y por su invitación. Vamos a conversar unos minutos sobre esta ponencia titulada Principales criterios contables y sus divergencias en los clubes de fútbol sudamericanos. Esta ponencia fue elaborada, esta investigación, con el apoyo de María Fernanda García y Carlos Concoello, ambos profesores, investigadores vinculados con las áreas financieras, contables, auditoría, seguimiento, control, y mi persona, Karemir Suescuncoello, también profesor vinculado con las áreas de auditoría, seguimiento, control y contabilidad, en donde decidimos vincular estas experticias, estos conocimientos en el área deportiva, efectivamente asociándola a los clubes de fútbol sudamericanos. Ok, fíjense, tenemos el fútbol como deporte rey, como uno de los deportes favoritos principales en el mundo y en especial en nuestro continente, ¿no? Específicamente vamos a hablar sobre Sudamérica, en donde este deporte tiene una relevancia de múltiples dimensiones. Es importante, es relevante desde el punto de vista social, cultural, económico y de hecho también desde el punto de vista político, ¿no? Estos clubes que participan activamente en competencias continentales, en competencias regionales, deben presentar, de acuerdo a las licencias de clubes de su federación o de la Comebol, sus estados financieros. Pero estos estados financieros que presentan para poder acceder a estas competencias tienen que tener la característica de que deben ser auditados. Y acá es donde se presenta ese primer detalle que nos llevó a realizar la investigación. Eso fue lo que nos motivó. Cuando nos encontramos revisando diversos estados financieros y cuando estábamos de hecho levantando alguna data hace algún tiempo atrás, nos conseguimos con que habían estados financieros que no estaban auditados. Teníamos también por otro lado muchos clubes que no tenían estados financieros publicados en ninguna parte de su web. Y de hecho, cuando intentamos acceder a ellos mediante supervisores, entes encargados de hacer seguimiento, tampoco tenían los estados financieros actualizados, ¿no? Entonces hay una heterogeneidad muy grande porque precisamente tenemos equipos, tenemos clubes que sí presentan trimestralmente, semestralmente o en su defecto, en el peor de los casos, anualmente estados financieros auditados por firmas independientes, cuando por el otro lado tenemos clubes que no los presentan. Esto está asociado a características particulares también de cada uno de los países que conforman eh, la Comebol, que están asociados a la Comebol, porque bueno, tenemos un régimen legal particular, tenemos instituciones que en algunos países se encargan de hacer este seguimiento, de ejercer este control y llevar a cabo todas las acciones necesarias para que se publique esta información, ¿no? Entonces esto va generando también unas diferencias desde el punto de vista contable, porque hay unos países que tienen lineamientos particulares. Si bien de una u otra manera se adaptan o se adoptan las normas internacionales de información financiera, hay normativas particulares nacionales propias que generan divergencias en su aplicación, ¿no? Y esto va a estar asociado también a la exigencia y a la particularidad de cómo han sido constituidas esas organizaciones, porque sabemos que las normas internacionales de información financiera son aplicables en primera instancia por las de carácter privado, pero cuando tenemos sociedades civiles, en este caso se aplican otro tipo de normativas, es donde también este va a ser un motivo de divergencia o de diferencia en la presentación de la información financiera. Frente a estas condiciones emergen preguntas de investigación muy importantes. Por acá tenemos cuatro principales. ¿Hasta qué punto los clubes sudamericanos cumplen con buenas prácticas contables internacionales y de revelación? ¿Cómo influye el modelo jurídico, la asociación civil versus sociedad anónima deportiva en la capacidad de producir y divulgar información financiera de calidad? Tercero, ¿qué dificultades técnicas y organizativas enfrentan los clubes para la implementación de normas como la NIC 38, NIF 15 o NIF 16? Y por último, ¿existe una relación entre la participación en torneos internacionales y la transparencia financiera, esta última
la vamos a responder al final. Las otras las iremos abordando poco a poco, pero por efectos de tiempo no profundizaremos mucho en dos de ellas. ¿Cuál fue el objetivo de esta investigación? Muy puntual, claro y preciso, describir la situación actual de la presentación de información financiera y las prácticas contables utilizadas por los clubes sudamericanos. ¿Cuál fue el alcance? Analizar primero esa estructura jurídica de una muestra de clubes de Sudamérica para analizar, revisar sus memorias, sus notas, sus estados financieros y también los informes de auditoría. ¿Cuál fue la importancia o dónde radica el valor agregado de esta investigación? En generar insumos para la formulación de políticas, fortalecer desde el punto de vista institucional a las federaciones y a la confederación para fomentar la alineación con las mejores prácticas internacionales. Los modelos jurídicos de los clubes sudamericanos. Tenemos por allí una variedad súper interesante. Ahora, en dos países de la región se han incorporado sociedades especializadas. En Chile se incorpora lo que son las sociedades anónimas deportivas profesionales y en Brasil se incorporan las sociedades anónimas de fútbol, específicas de fútbol. Esto las connota a estas organizaciones para tener un carácter muy especializado, tienen unas estructuras, tienen unos lineamientos particulares que las hacen diferentes a la otra. Y por eso también en la información financiera que ellas presentan, la calidad de la información financiera que ellas presentan es distinta a la del resto de países que bien pueden ser sociedades civiles o sociedades anónimas simples. Precisamente por la diferencia del marco jurídico que están utilizando, ¿no? En cuanto a la normativa contable, si bien es cierto que muchas adoptan o adaptan las normas internacionales de información financiera de una manera u otra a través de las normativas nacionales, vamos a hacer especial énfasis en tres normas particulares: la NIC 38, activos intangibles; la NIC 15, ingresos procedentes de contratos con clientes; y la NIC 1, que es presentación de estados financieros. En cuanto a la metodología, bastante puntual, no me voy a detener mucho en este aspecto. Se utilizó un enfoque mixto, secuencial y exploratorio para obtener una visión integral de todo el fenómeno, ¿no? En cuanto al diseño, se aplicó un diseño descriptivo comparativo no experimental, fue netamente documental, en donde se empleó una matriz de registro y una lista de verificación para procesar toda la información. Nos apoyamos en estadística descriptiva para los datos cuantitativos y en la hermenéutica para los datos o la información cualitativa. En cuanto a la metodología, empecemos con la población, ¿no? Esto es súper importante. Acá nosotros nos apoyamos en la revisión de cada una de las páginas de las federaciones deportivas de los países que conforman la Conmebol. También nos apoyamos en una revisión de 2 años de la data que estaba publicada en la página oficial de ESPN para determinar estos números de los años 2023 y 2024, ¿no? Fíjense en estos números globales que tenemos por acá, un total aproximado en primera división de 196 clubes en Sudamérica, en segunda división 194, tenemos países con tercera, cuarta división, que eso generaría un total de más de 600 clubes, ¿no? Pero si consideramos solamente primera y segunda división, tenemos 390 clubes. En cuanto a la muestra, fueron 16 clubes muy particulares: en Argentina 4, Brasil 4, Chile 3, Ecuador 2, en Colombia 1, en Perú 1 y en Uruguay 1. Esta muestra fue intencional y no probabilística. Es importante destacar que no se logró ubicar ningún estado financiero de Bolivia, Paraguay y Venezuela. En cuanto a los resultados, tenemos 10 organizaciones que tienen una estructura de sociedad anónima y 6 que tienen una estructura de sociedad civil, dentro de los que destacan que tenemos por allí a Argentina, Uruguay y Perú. Los que tienen la figura particular que ya mencionamos anteriormente, que era Chile y Brasil, sociedades anónimas deportivas, destacan porque tienen una calidad de información más elevada que los otros clubes que están vinculados con una sociedad civil, ¿no? En cuanto a la normativa contable, tenemos una distribución interesante: 44% aplica NIF plenas, 31% aplica NIF para pymes
y 25% aplican normas locales basadas en normas internacionales. Acá estamos hablando específicamente del caso de Brasil. En cuanto a la profundidad de la información revelada, acá sí tenemos un gráfico de barras clave en donde se detallan la cantidad de notas a los estados financieros que se ubican como este complemento, como este detalle, como esta calidad de información a los estados financieros básicos, el estado de rendimiento, el estado de situación financiera, el flujo de efectivo y el movimiento de las cuentas de patrimonio. Acá es importante destacar que tenemos un club que representa el máximo, el tope, que es azul azul en Chile, y tenemos el otro lado opuesto que presenta 25 notas, que es en Montevideo Wanderers en Uruguay, que presenta solamente 25 notas. El promedio de notas, si lo llevamos por acá, sería de unas 37, 38 notas. Mientras más notas revele o contenga un estado financiero, generalmente se estaría haciendo más transparente, la información tendría mayor calidad, pero en algunos casos hay notas en donde la cantidad no implica calidad, ¿no? Ese es otro detalle, otro hallazgo importante. En lo que es la auditoría externa, la regla fue una opinión limpia, sin salvedades, 13 no tienen salvedades, 2 con salvedades y una excepción crítica, que es el Club de Ecuador, que presentó una opinión adversa. En cuanto a la estructura del balance y los resultados, vamos a hacer un pequeño paneo por los países, los aspectos más destacados. En Brasil y Chile se observó un mayor peso de las plantillas de jugadores dentro del total de los activos, esto precisamente porque los jugadores que ellos poseen tienen un mayor valor de mercado y precisamente eso lo va a reconocer, la ficha de esos jugadores lo van a reconocer en las transacciones como los derechos de registro como activos intangibles, ¿no? En Argentina se observaron notas más sintéticas, más resumidas y mayor exposición a pasivos corrientes. Esto quiere decir que en Argentina estos clubes que se tomaron en la muestra están un poco más endeudados que los otros equipos que pertenecen, o los otros clubes que pertenecen a la muestra. En Uruguay y Perú se presentaron estructuras completas con notas suficientes, aunque menos extensas, más resumidas. En Colombia se ofreció presentación NIF clara y con buen desglose. Por otro lado, la revisión reveló que el 87.5% de los clubes analizados reconocen formalmente los derechos federativos y de registro como activos intangibles con una amortización sistemática durante la vida contractual. Esto quiere decir que para determinar esta pérdida de valor utilizaron precisamente la cantidad de años de cada contrato de cada uno de esos jugadores. En cuanto a la contabilización de los jugadores formados en cantera, el 25% de la muestra los reconoce como activos intangibles y acá hay una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque el único grupo de clubes que lo puede realizar atendiendo a sus normativas son los que pertenecen a la Federación de Brasil, porque su normativa particular, su normativa propia, así lo permite. Esto nos lleva a las siguientes conclusiones. Se contrastó que la totalidad de los clubes de la muestra cumple con las exigencias de emitir estados financieros auditados como requisito de la Conmebol. Sin embargo, hay unas salvedades por allí con los dictámenes que se presentaron. Hay uno que tienen favorable, otro que tienen con salvedad y otro opiniones adversas. En cuanto a las prácticas contables específicas, se observó una amplia coincidencia con el reconocimiento de los derechos federativos como activos intangibles y la aplicación de pruebas de deterioro conforme a la NIC 36, aunque persisten diferencias en la capitalización de los costos de la cantera, el caso de Brasil, que sí lo aplica, y en la contabilización de los ingresos derivados de la transferencia de los jugadores, patrocinios y derechos televisivos. Esto también asociado a las diferencias jurídicas de su constitución y a las normativas particulares de los países. Y por último, el tratamiento del arrendamiento bajo NIF 16, la gestión de instrumentos financieros conforme a la NIF 9 y la exposición a riesgo de tipo de cambio y liquidez también mostraron heterogeneidad en su revelación, siendo más completas en entidades con mayor estructura administrativa y recursos especializados. Por acá, algunas referencias que fueron utilizadas para llevar a cabo la investigación. Y con esto finalizamos la ponencia. Muchísimas gracias por su atención.